Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Salud en Casa. Soy Pepe Recoba, su médico de cabecera. Hoy día voy a compartir con ustedes algunos alcances acerca de las infecciones urinarias. Una infección de las vías urinarias es otra cosa más que la presencia de microbios, de bacterias, en cualquier trayecto de lo que son las vías urinarias. ¿Cuáles son las vías urinarias? Las vías urinarias es el conjunto de estructuras anatómicas que desde los riñones hasta la uretra conforman todo un circuito cuya función principal es almacenar la orina para que pueda ser expulsada al exterior luego de la micción. Los riñones son dos órganos que tienen forma de frijolitos, que están a la altura de la espalda, un poco más arriba de la cintura. No duelen, ojo, no duelen, lo que duelen son otras estructuras adyacentes. Estos riñones filtran la sangre, fabrican la orina. En ella están todos los desechos tóxicos de nuestro metabolismo y la sangre va filtrándose y se va formando la orina que va saliendo por los uréteres. La orina va llegando a través de los uréteres hacia la vejiga, en donde se va almacenando. Cuando la vejiga se ha llenado y se ha distendido de manera suficiente, manda una señal al cerebro y el cerebro dice: tienes que ir a miccionar. Y en ese momento la puerta de salida de la vejiga, que se llama esfínter vesical, se relaja por mandato cerebral y sale la orina a través de la uretra. Cuando en cualquier tracto de estas vías urinarias encontramos bacterias y hay síntomas, estamos hablando de una infección urinaria. ¿Por qué digo encontramos bacterias y hay síntomas? Porque a veces encontramos bacterias y no hay síntomas, y a eso se llama bacteriuria asintomática, que los urólogos o los nefrólogos pueden tratar de acuerdo o no, de acuerdo a ciertas interpretaciones que son propias de la especialidad. Pero una infección urinaria es eso eminentemente. Las infecciones urinarias para fines prácticos, clínicos, las dividen en dos categorías: infecciones urinarias bajas, cuando lo que se infecta es la vejiga o la uretra, y las infecciones urinarias altas, cuando lo que se infectan son los riñones, siendo estas últimas muchísimo más serias y peligrosas, porque cuando hablamos de una infección urinaria alta o una infección renal, estamos hablando de las famosas pielonefritis, que muchas veces obligan a hospitalizar a los pacientes. Sabemos también que las infecciones urinarias son muchísimo más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Cuando nosotros encontramos un hombre adulto con una infección urinaria, tenemos que buscar qué factor de fondo lo ha desencadenado, y generalmente podrían ser problemas prostáticos. En el caso de la mujer es mucho más frecuente que en el varón, básicamente por la anatomía. La uretra de la mujer es más cortita que la del varón. No se olviden que de la vejiga a la salida de la orina en la mujer, en la vagina, hay un espacio mucho más pequeño que en el hombre, que la uretra tiene que recorrer toda la distancia del pene. El espacio que existe entre el ano y la uretra de la mujer es mucho más pequeñita que en el varón. Por esa razón es que todos los microbios, la mayoría de las veces el microbio que más infecciones urinarias produce es la Escherichia coli o la E. coli, que vive normalmente en el colon, de ahí el apellido coli, y que generalmente puede estar contaminando la zona. Si la distancia que la E. coli tiene que recorrer para infectar las vías urinarias es menor, entendemos entonces que las mujeres podrían tener mucho más riesgo, y por esa razón es más frecuente en mujeres que hombres. Como las infecciones urinarias son clasificadas en infecciones urinarias altas o pielonefritis y bajas o la famosa cistitis o uretritis, los síntomas van a depender de dónde esté ubicada la infección. Lo que más comúnmente vemos son cistitis, y en la cistitis encontramos el clásico ardor urinario, a eso le llamamos disuria. También puede ser que haya dificultad para iniciar la micción, que tienes que orinar de a poquitos, que salen gotitas, que además del dolor cuesta mucho, o la urgencia de orinar muchas veces. También puede haber un olor distinto en la orina, también puede haber sangrado en la orina, puede haber dolor detrás del pubis, y eso podría ser parte de una infección urinaria. Cuando hablamos de pielonefritis ya estamos hablando de una infección cuyos síntomas son muy parecidos a los de cualquier infección seria, porque generalmente va con dolor de espalda, mucho malestar general, pueden haber náuseas, vómitos, fiebre muy alta, y a la hora del examen médico, cuando el profesional golpea con el puño la zona en donde se supone que están los riñones, hay un dolor importante.
las pacientes, las personas que tienen pielonefritis realmente se sienten mal. Es una infección muchísimo más seria que la cistitis, que es bastante incómoda, y frente a eso uno mismo inclusive podría hacerse el diagnóstico haciéndose un buen examen de orina completo con un cultivo. Tenemos que saber que una infección urinaria se puede presentar a cualquier edad. En la edad pediátrica las infecciones urinarias generalmente son febriles y son bastante serias y requieren el diagnóstico inmediato y oportuno para dar el tratamiento evidente. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? El ser mujer ya es un factor de riesgo porque es más frecuente en mujeres que hombres. Luego, la actividad sexual. Hay un famoso cuadro que llamamos la cistitis de la luna de miel, porque generalmente la actividad sexual puede producir inflamación, irritación y se puede vulnerar el mecanismo de defensa local y podríamos tener infecciones urinarias. El mal aseo, tener cálculos renales, haber tenido una sonda vesical, tener bajas las defensas, la constipación podría ser un factor de riesgo asociado. Problemas de obstrucción uretral, sobre todo en los varones que han tenido enfermedades de transmisión sexual y han hecho uretritis con mucha facilidad, también podría aumentar el riesgo de tener una infección urinaria. El tratamiento, luego del diagnóstico, es con antibióticos. Los antibióticos tienen que ser administrados de acuerdo primero a la probabilidad de que esa infección sea producida por una bacteria y luego confirmándola con un cultivo y con la sensibilidad del antibiograma. ¿Cómo prevenirla? Bueno, la mejor y mayor eficacia en la prevención de las infecciones urinarias sería beber mucha agua. Cuando uno tiene infecciones urinarias recurrentes, que es una complicación al igual que las pielonefritis o las septicemias, en fin, una de las formas más saludables de disminuir el riesgo de tener infecciones a repetición es tomando jugo de arándanos rojos. El famoso jugo de cranberry ayuda bastante. Hay varios estudios que dan cuenta de esto, pero en general beber agua. Miccionar después de una relación sexual ayuda también a disminuir el riesgo y la incidencia de infecciones urinarias. Y estar pendiente de las complicaciones es otra cosa importante. Las infecciones urinarias recurrentes, más de 2 en 6 meses o 4 en un año, ya nos hace pensar que es una infección urinaria recurrente y eso es una complicación de una infección urinaria y requiere un tratamiento especializado. La otra complicación que es bastante seria es que cada vez que los riñones se infectan, cuando hacemos pielonefritis, se forman cicatrices renales y es una porción del riñón que deja de funcionar y a la larga aquellas mujeres que han tenido pielonefritis o desde pequeñitas han hecho fiebre por una infección urinaria podrían tener más adelante problemas renales. En el embarazo también pueden aumentar las probabilidades de tener infecciones urinarias y esto podría traer como complicación un recién nacido prematuro o un recién nacido con un bajo peso. Es decir, las infecciones urinarias, si bien es cierto, pueden ser serias, son muy molestas, son fáciles de diagnosticar y fáciles de prevenir. Así que ya lo saben. Espero que les haya quedado claro. Lávense las manos, abran las ventanas y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.